Capítulo Ninetín. La concentración de energía, las creencias y el punto de poder presente. La concentración de energía obedece a vuestras creencias. Muchas de ellas, no negativas en sí mismas, sino exageradas, conducen a lo que parecen ser resultados negativos. Esta información es sumamente importante para muchos de vosotros, que os encontráis en situaciones en las que no os sentís satisfechos. Recurro a Rubort como ejemplo por varias razones. Muchos creéis que alguien con las facultades que posee Ruburt no tiene ningún problema o no se enfrenta a ningún desafío. Ruburt ha dicho a menudo: algunas de las personas que me escriben esperan que sea perfectamente saludable, rica y sabia, y que esté más allá de cualquier sentimiento humano. Y tiene mucha razón. Muchos de vosotros buscáis un estado de paz donde impere una especie de gracia permanente. Todas las preguntas estén contestadas para siempre y todos los problemas solucionados. Algunos creéis que esto lo conseguiréis milagrosamente por vosotros mismos. Si reconocierais el poder de vuestro ser, sabríais que siempre busca esferas superiores de creatividad y experiencia que impliquen nuevos desafíos, ya que todos los problemas son desafíos. En el caso de Ruburt, empezó con un grupo de ideas y creencias que solo llegaron a ser restrictivas cuando se llevaron a un extremo. En vuestra experiencia, es frecuente que os concentréis con tal energía en ciertas áreas de actividad que no prestéis atención a otros campos, a los que consideráis restricciones. El estado de Ruburt tuvo que ver con una situación en esta vida. Algunos de vosotros quizás os concentráis en los aspectos físicos de la existencia, que de por sí son muy legítimos, pero excluyendo otros elementos importantes. En términos generales, este enfoque en ciertas áreas en particular puede afectar a toda una vida, hablando en términos reencarnatorios, en la que elegís por anticipado concentrar la atención en ciertas áreas en vez de en otras. Tal vez escojáis un cuerpo que no funcione normalmente, o una mente que no esté al nivel normal. Así pues, debido a vuestra situación de nacimiento, no podéis manejaros adecuadamente en el aspecto que hayáis elegido. Si habéis decidido vivir una situación que implique una seria carencia orgánica o una minusvalía, y nacéis con una enfermedad grave, por ejemplo, ese es el contexto en el que experimentaréis vuestro enfoque particular en la realidad corpórea. Habrá una razón para ello, y esta razón residirá en las facultades que habréis elegido desarrollar. Todas las existencias son simultáneas. Dentro de vuestros límites como criaturas, ciertas cosas son posibles y otras no. No podéis regenerar un miembro o hacer crecer uno nuevo, pero sí podéis curaros de una enfermedad incurable si comprendéis que vuestro punto de poder está en el presente. Sea cual sea vuestra situación, la habéis elegido por alguna razón. Si implica una circunstancia que no puede alterarse físicamente, la habéis elegido con el fin de realzar y utilizar más intensamente otras capacidades. Lo principal es no centrarse en la minusvalía, sino en las facultades que poseéis, ya que las poderosas energías de la personalidad se dirigirán hacia esos cauces. Ruburt estuvo trabajando con alteraciones de consciencia esta tarde. Al mismo tiempo, tenía la radio a bajo volumen. De pronto interrumpieron el programa de música para dar una noticia referida a la carrera de automóviles de Indianápolis. El 57 Degrees Campeonato de las 500 millas de Indianápolis. Un piloto había resultado gravemente herido unos días antes, y la carrera se había aplazado por ese motivo y por las inclemencias del tiempo, y finalmente comenzó hoy. A medida que se celebraba seguían los comunicados por la radio, y Ruburt supo que había ocurrido otro accidente muy grave. Aparte de esto, había muerto un hombre atropellado por una ambulancia que se dirigía a toda velocidad hacia la escena del accidente. La víctima no era piloto, pero guardaba relación con la carrera. Al recuperar la consciencia normal, Ruburt reflexionó sobre la gran violencia implicada en todo este suceso y sobre la situación en la que estas personas se habían colocado. Ruburt suele encender la radio cuando trabaja con estados alternativos de consciencia, por cierto, y la utiliza como punto de referencia. Parte del material del último capítulo debería contribuir a explicar las razones de estos marcos de experiencia en los que surge la violencia, que se convierten en un contexto desafiante a través del cual se percibe la realidad. Hay una situación de peligro, pero la eligen las personas implicadas en ella. No se les impone. Más o menos del mismo modo, se eligen contextos para una vida que podrían parecer incomprensibles, temerarios o incluso dementes a los ojos de un observador.
Tales contextos que duran toda la vida pueden tener que ver con discapacidades físicas muy graves presentes desde el nacimiento. Desde fuera, parece imposible que alguien elija ese trasfondo, esa situación vital tan limitada o incluso dolorosa. Desde ese punto de vista, los problemas de nacimiento o las enfermedades crónicas de cualquier clase carecen de sentido. Nadie empieza una carrera con desventaja, diríais, pero obviamente no es ese el caso. Las personas suelen elegir estas situaciones precisamente como incentivos, y muchos grandes hombres así lo han hecho. Esto no significa que estas discapacidades sean necesarias. Cuando un individuo se da cuenta de que su punto de poder está en el presente, no necesita un obstáculo para probarse a sí mismo. Vivís muchas vidas simultáneamente, aunque soléis pensar en ellas como reencarnaciones sucesivas. Si estáis gravemente enfermos y creéis que las razones de los síntomas se remontan a una vida pasada, por lo cual debéis tolerarlos, no os daréis cuenta de que vuestro punto de poder está en el presente, y no creeréis en la posibilidad de una recuperación. Repito que incluso pueden curarse ciertas enfermedades consideradas incurables, siempre que esto no implique una regeneración imposible. Así pues, los defectos de nacimiento de cualquier clase se eligen antes de esta vida. Esto se hace por muy distintas razones, al igual que hay personas que eligen estar enfermas de por vida. Es decir, el individuo decide por anticipado establecer cierto marco psíquico, a través del cual experimentará toda su situación vital. Una persona con varias existencias dedicadas al desarrollo de las capacidades intelectuales podría decidir vivir una vida en la que esas facultades mentales quedaran en segundo plano para permitir que las emociones se desarrollasen como, antes, no lo habían hecho. Como todas las existencias son simultáneas, esto simplemente significa que en esta vida se refuerzan ciertos aspectos, a expensas de otros, y se establece un marco de referencia que puede parecer restrictivo. Por otro lado, la personalidad implicada puede considerarlo como una experiencia muy gratificante y enriquecedora, en la que las emociones gozan de una libertad de la que normalmente carecen. Algunas personalidades prefieren tener unas experiencias vitales en las que los avances y el desarrollo siguen un curso regular. Otras exigen un mayor contraste. En este caso, en una vida serán miserablemente pobres, increíblemente ricos en otra, un gigante intelectual en otra vida, después un gran atleta, y luego un completo inválido. Así pues, las diferencias individuales inciden en el tipo de situaciones vitales elegidas. Muchas veces es la familia, más que el miembro discapacitado, quien no comprende el porqué de la situación, como en el caso de niños muy retrasados mentalmente, por ejemplo. Pero, en todos los casos, no solo los hijos eligen a sus padres con anticipación, sino que los padres eligen a sus hijos, por supuesto. Tal situación puede ofrecer ciertos beneficios satisfactorios desde el punto de vista de los padres. Siempre hay oportunidades de crecimiento y de una creatividad fuera de lo común en estas condiciones y para todas las personas implicadas en ellas. Esta es la razón por la cual fue elegido ese marco de experiencia. Lo mismo cabe decir de las aparentes tragedias, como los accidentes, o de las enfermedades graves que sobrevienen en cualquier momento. A nivel individual, una enfermedad grave representa la adopción de un foco de atención sumamente intenso, en el que se anula o se prescinde deliberadamente de un aspecto determinado de la experiencia habitual. El propio contexto de la vida debe luego ampliarse siguiendo otras pautas. Más o menos de la misma manera, esto también se aplica a aquellas personas que nacen en el seno de una pobreza extrema o en situaciones familiares aparentemente de lo más desafortunadas. El desafío vital es inherente al problema en sí mismo y surge de él. Normalmente, aunque no siempre, a raíz de una dificultad específica, se produce un peculiar logro personal. Ahora bien, este logro no tiene que ser una gran obra de arte, una invención, o un contundente liderazgo político, por ejemplo, aunque puede serlo. A menudo esta actividad exitosa representa un desafío por parte de la personalidad que lo estableció en forma de creatividad psicológica y un enriquecimiento general de la experiencia. Todas las personas implicadas, como es el caso de la familia, habrán consentido previamente a esa situación. Con frecuencia, especialmente en el caso de defectos de nacimiento mentales o físicos, la persona discapacitada acepta ese papel no solo por razones personales, sino que también lo elige para la familia en conjunto.
Así, unos padres sumamente inteligentes pueden encontrarse con un hijo que sufra algún tipo de retraso mental. Si ellos se centran excesivamente en el intelecto a expensas de las emociones, quizás el niño exprese por ellos la espontaneidad emocional que tanto temen. Un defecto de nacimiento es algo evidente y establece ciertas condiciones que no pueden pasarse por alto. Muchas enfermedades normales y corrientes también implican al grupo familiar en alguna medida. Las creencias predominantes de la persona enferma siempre serán de la máxima importancia, pero la situación grupal englobará una cierta conformidad por parte de los demás miembros de la familia. Hay que entender que ocurre lo mismo cuando hay grandes logros fuera de lo común. En este caso predominan las creencias de la persona que los realiza, pero también es posible que esté representando las aspiraciones no realizadas de los miembros de su familia o del grupo con el que está íntimamente relacionado. Siempre habrá razones que expliquen estas interrelaciones. Muchos de los grandes contrastes de naturaleza social poseen el mismo tipo de significado interno. Grupos enteros de individuos eligen situaciones vitales particulares en las que, por ejemplo, predominan la pobreza y la enfermedad, mientras que en otras partes del mundo o de un país disfrutan de los mayores avances tecnológicos, riqueza y prosperidad. Por separado, cada personalidad tiene una razón personal para semejante afiliación. Pero a otros niveles, por el contraste entre pobreza y riqueza, entre logros científicos y la falta de ellos, los opuestos se hacen claramente evidentes. El progreso tecnológico, si se sigue como centro máximo de atención, muestra automáticamente sus beneficios y sus desventajas. Un país que sigue este curso de acción es como una persona que sigue principalmente un sendero estrictamente objetivo, masculino, orientado hacia lo externo, según lo entiende vuestra cultura occidental. En vuestro país se ha hecho especial hincapié en ciertos valores, particularmente en el presente más reciente. Estos atributos fueron trabajados a expensas de otros por razones tanto individuales como colectivas. El resto del mundo estuvo de acuerdo con estas acciones, no obstante, y en diversas zonas de él se adoptaron cursos totalmente distintos, de modo que la sociedad global mostrara un caleidoscopio de enfoques variados y sus correspondientes resultados. A escala mucho menor y en distintos grados, cualquier tribu, ciudad, familia o grupo mostrará las mismas tendencias, y a partir de su participación en esa experiencia compartida, cada individuo aprenderá y crecerá. Una persona quizás elija poseer un gran talento, a través del cual percibirá la realidad y concentrará toda la experiencia. Esto le permitirá gozar de un enfoque extraordinario, pero por su naturaleza es frecuente que descarte otras experiencias que para muchos otros individuos serían algo muy natural. Algunos artistas con grandes facultades prescinden de la madurez intelectual y emplean sus cualidades emocionales primarias hasta tal extremo y con tal intensidad que las facultades naturales de la razón se anulan en gran medida. Sin el esclarecimiento racional, los elementos emocionales son tan difíciles de manejar que el artista, debido a su gran expresión espontánea, no puede relacionarse con ninguna clase de situación permanente de naturaleza íntima, pues la razón y la emoción son homólogos naturales. Tal vez alguien elija concentrarse en logros intelectuales hasta tal punto que se cierre al verdadero contacto íntimo, y a pesar de que quizás acepte una relación permanente, no experimentará la riqueza emocional que otras personas obtengan de una relación incluso mucho más breve. Por tanto, cada uno de vosotros elige de antemano, dicho en vuestros términos, el tipo de marco de experiencia con el que se enfrentará a esta situación vital. Esto se aplica personal y colectivamente. Aquellos de vosotros que creáis en la reencarnación preguntaréis: ¿y qué hay de las creencias de las vidas pasadas? Estoy obligado a seguir las leyes del karma, aunque olvide la idea de culpa. Como todo ocurre simultáneamente, vuestras creencias actuales pueden alterar las pasadas, tanto si son de esta vida o de una previa. Las existencias tienen un final abierto. Ahora bien, sé que con vuestras nociones de tiempo progresivo y las creencias correspondientes de causa y efecto, es difícil que lo entendáis. No obstante, como criaturas tenéis la facultad de cambiar vuestra experiencia mediante vuestras creencias actuales,
Podéis reestructurar vuestro pasado reencarnatorio de la misma manera que podéis reestructurar el pasado de esta vida actual. El punto de poder está en el presente. Este presente que se experimenta también representa vuestra piedra de toque psíquica para todas vuestras otras existencias. Sois plenamente conscientes de ciertos sucesos, y además os percatáis inconscientemente de muchos más que, de una forma u otra, estáis aprendiendo a llevar al foco consciente. Lo mismo se aplica a todos vuestros otros yoes reencarnatorios. Ellos conocen inconscientemente vuestra experiencia consciente, así como vosotros os percatáis inconscientemente de la suya. La interacción es pues constante, y en todos vuestros presentes es creativa. Recurrís a su conocimiento como ellos recurren al vuestro, y esto por supuesto se aplica también a las personalidades que consideraríais futuras. Poseéis una vastísima reserva de información y experiencia que podéis utilizar, pero la emplearéis según vuestras actuales creencias conscientes. Si comprendéis que el punto de poder está en el presente, tendréis siempre a vuestra disposición un inagotable ámbito de facultades y de energía. Debéis recordar que los principios y los finales son realidades solo dentro de vuestro sistema de vida tridimensional. La energía de vuestro ser existe fuera de vuestro sistema, no obstante, y repercute en él, dicho en vuestros términos, convirtiéndose así en algo físicamente vivo en ciertos puntos del tiempo y del espacio. Vuestra propia energía superior se sumerge ahí, entrando y saliendo del continuo espacio-tiempo, tal como lo entendéis. Al hacerlo, su experiencia se vuelve física y deja una huella vital dentro de ese sistema. Cuando pensáis en la reencarnación, os parece que una de estas huellas existe antes que otra, pero todo el mapa por entero existe a la vez, con todas sus huellas vitales individuales. Como estas ramificaciones, o huellas vitales, proceden todas de vuestra propia entidad, están conectadas psicológicamente y en términos de pautas de energía electromagnética. Pensad en esta analogía. Si bien sois de hecho realidades multidimensionales, solo podéis percibir cierta cantidad de experiencia a la vez debido a vuestras características como criaturas físicas, ya que el sistema tridimensional se especializa automáticamente en efectos del tipo antes y después. Supongamos que existís en 7 siglos distintos a la vez. Aún así, las pautas de experiencia normales de vuestro ser temporal no os permiten tener una visión completa de todas esas vidas en los términos de vuestro ser como criaturas. Lo que ocurre en realidad es que la energía de vuestro ser repercute, digamos, en 7 puntos de momento del sistema tridimensional. En cada uno de estos puntos se experimenta lo que parece ser una vida aislada. Pero, más allá de estas intersecciones, hay un reconocimiento general y más o menos unitario de la totalidad que planea por encima de ellas. Esto representa a la entidad multidimensional que, a la vez que está aparte de esas huellas vitales separadas, también forma parte de ellas. Tal vez tengáis una existencia en el siglo XVII, por ejemplo. A vosotros os parece que esa vida fue pasada y está acabada. Quizá creáis que vuestra existencia actual, con todas sus cualidades y desafíos, es el resultado de esa vida pasada, pero ambas existen a la vez. El siglo XVII no está muerto. Seguís una sola pauta lineal de historia, llevando adelante ciertas acciones que consideráis como la realidad, y os identificáis tan completamente con ellas que son lo único que percibís. Sin embargo, siempre están ocurriendo otras acciones probables, y son tan válidas como las que elegís, y por tanto, experimentáis. Vuestros yoes reencarnatorios tienen tantas vidas probables como tenéis vosotros. Vuestras creencias y acciones en vuestro presente alteran sus experiencias, y cada uno de ellos, en su presente, cambia las vuestras. Si entendéis a estos yoes reencarnatorios como una sola entidad, esta idea resulta muy natural. El yo completo se ve alterado por todas sus comprensiones. Cada fragmento de la entidad es único e independiente, y a través de sus creencias determina lo que aceptará como influencias en su situación de vida inmediata. El gran milagro, de hecho, es que cada consciencia, sea cual sea su grado,
es ella misma y no otra, a pesar de que en los interminables campos de interacción pueda ser un fragmento de otra, así como una ciudad forma parte de un estado o una persona de una familia. En función de la personalidad, tal como la entendéis, la persona elige las facultades que tendrá y los desafíos de la vida. En el presente, cada persona tiene ilimitadas oportunidades para recurrir a la energía de la entidad y a la comprensión y los poderes de todas sus partes. Huelga decir que todo ser humano posee la capacidad latente que exhibe un gran artista o atleta, un político o filósofo. Dentro de la esencia como criaturas, existe una amplia gama de facultades. Apenas se utilizan, pero están ahí como ideales prácticos que pueden ser expresados dentro de ese sistema. De la misma manera, cada individuo posee las facultades de su entidad de forma latente. Estas sirven también como ideales prácticos, pero en un contexto distinto, ya que tenéis otros siglos que experimentar y muchas existencias en vez de solo una. A menudo destacáis en situaciones que se os escapan por completo a nivel físico. Estas aptitudes operan a través del enfoque de vuestro presente, ya que solo sois físicamente conscientes de una línea de sucesos probables, de modo que el significado de muchos sueños se os escapa. Pero en los sueños soléis trabajar tan válidamente como lo hacéis durante el día, y en el estado de sueño os encontráis con vuestros seres reencarnatorios e interactuáis con ellos. En realidad, prefiero que penséis en ellos como yoes simultáneos. En el estado de sueño se produce un gran intercambio de información con estas otras partes de vuestro yo. Vuestro cerebro físico transforma automáticamente estos datos en términos temporales, de modo que muchas de vuestras experiencias oníricas, importantes y recordadas, son ya traducciones en el momento en que las recordáis. De lo contrario, no tendrían ningún sentido para vosotros. En muchos casos viajáis fuera de la realidad tridimensional mientras soñáis, pero vuestras experiencias deben después ser recordadas en términos físicos, o de lo contrario, no las recordaríais. Como veis, incluso vuestros sueños deben pasar por ese punto del presente, de intersección del espíritu con la carne. El hecho de soñar representa realmente un canal abierto a través del cual se trasciende el entorno material. Durante ciertos estados de sueño, el cerebro experimenta extraños cambios aún no descubiertos, una aceleración que literalmente impulsa a la consciencia fuera de su continuo espacio-tiempo usual, hacia esas otras realidades de las que proviene. Estos sirven como puntos de unidad, en donde todos los yoes simultáneos se encuentran, y aquí también participan físicamente ciertos ritmos estacionales. Así como vuestras naves espaciales que viajan a la Luna deben esperar las mejores condiciones generales para despegar, en otro orden de cosas existen ciertos ritmos que tienen que ver con la energía. En definitiva, esto significa que ciertos momentos son mejores que otros para estas comunicaciones en el estado de sueño. A nivel individual, a menudo implican iluminaciones y la toma de decisiones repentinas y acertadas. Colectivamente implican grandes cambios históricos. Estos intercambios representan periodos en los que el alma y la carne se unen en condiciones óptimas. Hay variaciones individuales y también patrones colectivos. La energía del yo personal procede constantemente de la entidad. No hay una única intersección del alma con la carne, sino al menos una serie constante, tal como vosotros lo podríais entender. Debido a las características de la energía, tal como incide en el sistema tridimensional, hay fluctuaciones y siempre involucran a vuestro presente. Estos ciclos convergen en varios puntos, de modo que se producen cambios importantes en todos los campos, cada 2000 años. Por otras razones, y en un contexto más reducido, el mes de agosto es sumamente significativo en una secuencia de 25 años. Y un periodo de 7 años es importante a nivel individual. Estos son simplemente ritmos que representan el mayor impacto del espíritu, cuando se cruza con la carne y el tiempo. Físicamente, están también implicadas las mareas y los aspectos geográficos, pero estos son efectos que tienen que ver con las curvas de energía de las que está compuesta la consciencia. Estos ritmos también se reflejan minuciosa y perfectamente en otros ámbitos. El séptimo sueño de cualquier noche es el más importante. Aunque esto no significa que haya alguien contándolos, y pon que esto lo dije con humor.
Las facultades más importantes de una personalidad son a menudo llevadas a la expresión física debido a ciertos ritmos que no se comprenden. En cierta manera de hablar, se podría decir que la energía de una entidad se dispersa, choca en ciertos puntos con el continuo espacio-tiempo y siempre rebota. Pero la energía está siempre en contacto consigo misma, aunque a la vez incida en la existencia física. En vuestros términos, la energía recobra su forma original durante el estado de sueño, pero siempre debe pasar por lo que consideráis que es la ventana del presente. Este rebote de energía hacia sí misma es el significado del estado de sueño, en el que os embarcáis en una experiencia que básicamente es no física, pero que luego es interpretada como sueños por el cerebro. En vuestros sueños más profundos siempre hay, sin embargo, comprensiones no materiales. Vuestros sueños, aunque los recordéis con claridad, son ya una traducción del cerebro físico. De ese modo la información entra en vuestro presente, donde biológica y mentalmente colorea vuestra vida. La transformación de la información se lleva a cabo según vuestras creencias, para que tenga al menos un poco de sentido para vosotros. Desde el punto de vista de la energía, imaginad a vuestro yo, o ser como partículas, y a vuestras experiencias como olas que fluyen a través de las partículas y les dan sus sensaciones. Cuando sois físicos, sois una partícula. La forma de la partícula define vuestra experiencia cuando las olas la impregnan, pero vuestra realidad superior no se puede describir en unos términos tan limitados. Estos son simplemente ritmos que representan el mayor impacto del espíritu cuando se cruza con la carne y el tiempo. Físicamente, están también implicadas las mareas y los aspectos geográficos, pero estos son efectos que tienen que ver con las curvas de energía de las que está compuesta la consciencia. Estos ritmos también se reflejan minuciosa y perfectamente en otros ámbitos. El séptimo sueño de cualquier noche es el más importante. Aunque esto no significa que haya alguien contándolos, y pon que esto lo dije con humor. Las facultades más importantes de una personalidad son a menudo llevadas a la expresión física debido a ciertos ritmos que no se comprenden. En cierta manera de hablar, se podría decir que la energía de una entidad se dispersa, choca en ciertos puntos con el continuo espacio-tiempo y siempre rebota. Pero la energía está siempre en contacto consigo misma, aunque a la vez incida en la existencia física. En vuestros términos, la energía recobra su forma original durante el estado de sueño, pero siempre debe pasar por lo que consideráis que es la ventana del presente. Este rebote de energía hacia sí misma es el significado del estado de sueño, en el que os embarcáis en una experiencia que básicamente es no física, pero que luego es interpretada como sueños por el cerebro. En vuestros sueños más profundos siempre hay, sin embargo, comprensiones no materiales. Vuestros sueños, aunque los recordéis con claridad, son ya una traducción del cerebro físico. De ese modo la información entra en vuestro presente, donde biológica y mentalmente colorea vuestra vida. La transformación de la información se lleva a cabo según vuestras creencias, para que tenga al menos un poco de sentido para vosotros. Desde el punto de vista de la energía, imaginad a vuestro yo, o ser como partículas, y a vuestras experiencias como olas que fluyen a través de las partículas y les dan sus sensaciones. Ahora bien, así como hay momentos mejores que otros en vuestra esfera de actividad para enviar cohetes o naves espaciales a la Luna, también hay periodos cumbre en los que el yo y el alma, o entidad, coinciden, cuando la comunicación es óptima. Todo esto ocurre por la ventana de vuestro presente. Y de nuevo hablando en términos de energía, cuando la vitalidad de vuestra entidad incide en la realidad tridimensional, forma esa partícula que es vuestro ser actual. Pero esta partícula también es desviada aparte de la Tierra en una pauta rítmica. Lo mismo les ocurre a otras partes de vuestro yo, en otros puntos del continuo espacio-tiempo, pero en ciertos intervalos os encontráis, por así decirlo. Cada uno de vuestros presentes se carga, lleno de potencialidad, y vuestra entidad, que de por sí es energía consciente, se enriquece también mediante vuestras diversas experiencias, por el poder combinado y aumentado de su propio pasado.
Así pues, dentro de cada yo se forman unos vértices que sirven como centros de atracción a través de los cuales, y al estar ahora abiertos, puede fluir la potencia incrementada de la entidad. Esto puede aparecer como energía errática y podría compararse con las manchas solares. Psicológicamente se produce una gran agitación y a menudo las personalidades individuales implicadas se organizan según un nuevo patrón. Individualmente, esto ocurre cuando los seres humanos se hacen conscientes de una mayor iluminación, cuando toman decisiones repentinas y experimentan una fuerza renovada. Pronto advendrá un periodo así socialmente. Esto puede manifestarse como una época de aparente agitación, en la que, sin embargo, se vislumbra una nueva creatividad. Se producirán grandes cambios planetarios que afectarán a vuestras organizaciones, pero estos se deberán a iluminaciones interiores individuales que se materializarán físicamente. ¿No confiáis lo suficiente en vuestros yoes internos? Ni os dais cuenta de la fermentación creativa que se está dando. Si lo hicierais, os podríais ahorrar muchos problemas. Me dirijo aquí a vosotros dos individualmente y a todos los lectores. Cualquier momento en vuestro presente es un punto potencial de gran cambio creativo, pero debido a los ritmos de los que he hablado, es más sencillo que los cambios ocurran en determinados ciclos. Dado que el punto de poder y de acción está en vuestro presente, tal como lo entendéis, cada día es como una especie de ventana que puede ofrecer muchas vistas a través de sus distintos marcos. La ventana de cada día puede abrirse o cerrarse, pero está enmarcada por vuestra experiencia psicológica actual. Incluso cuando está cerrada, la luz la atraviesa e ilumina vuestra vida diaria. En pequeña medida y a su manera, cada día contiene indicios de todas vuestras existencias simultáneas. El ser presente no existe en aislamiento. Así pues, en el curso de esas 24 horas, hacen su aparición a su propia manera las huellas y los aspectos de todas vuestras otras experiencias. Cada uno de vosotros guarda aspectos de sus otras identidades dentro de su yo actual. Algunos son muy evidentes y otros apenas apreciables. Podéis reconocer ahora como propias ciertas facultades en las que os concentráis en una vida, por ejemplo, pero no emplearlas en demasía. Los vagos anhelos que sintáis de ciertos logros pueden ser indicios de que el yo que conocéis posee las características necesarias, pero no las ha ejercitado. A su manera, el periodo de 24 horas representa tanto una vida entera como muchas vidas en una. Dentro de él experimentáis simbólicamente la muerte cuando vuestra consciencia sintonizada físicamente ya no puede manejar cómodamente más estímulos sin un descanso. Del mismo modo, en el momento de vuestra muerte física normal, llegáis a un punto en el que vuestra consciencia enfocada en la Tierra ya no puede procesar más información y organizarla en un todo creativo y significativo sin un descanso más largo, en términos temporales. Cada día, por tanto, es una encarnación, por decirlo de alguna manera, y no solo simbólicamente, pues mediante la intersección del alma con la carne, cada yo refleja a diario sus yoes reencarnatorios o simultáneos. Esto mismo es aplicable en lo que podríais considerar como un nivel más práctico, en tanto que cada día contiene también las soluciones a los problemas actuales. Si sois conscientes de un problema en particular, un desafío, podéis estar seguros de que su solución está ahí con vosotros tanto como lo pueda estar el problema. La solución es simplemente la otra cara del problema, en la que tal vez no os hayáis estado enfocando. Incluso habrá pistas muy claras sobre la dirección adecuada a tomar. Estas formarán ya parte de vuestra experiencia, aunque no las reconocéis porque os concentráis demasiado en el problema. Esto se aplica a cualquier clase de dilema. A pesar de que sois individuos con libre albedrío, sois también parte de otro yo. Lo que ocurre es simplemente que ahora no os identificáis con vuestro yo más amplio. Así como vosotros poseéis características propias y únicas, también vuestro ser más amplio posee su originalidad propia, pero siempre hay lo que vosotros podríais concebir como un aire de familia, por lo cual tanto vosotros como vuestro otro yo soléis elegir los mismos tipos de desafíos, aunque de forma distinta. Así pues, otras partes de vuestro ser multidimensional participan en experiencias semejantes a las vuestras, aunque exteriormente la situación puede ser totalmente distinta.
Su progreso está latente en la ventana del punto de momento, y este punto es simplemente vuestra intersección actual con la realidad que conocéis. Las aventuras de vuestros yoes simultáneos, insisto, aparecen como rastros en vuestra propia consciencia, como ideas o ensoñaciones o imágenes desconectadas, o a veces incluso como intuiciones repentinas. Podéis atraerlas hacia vosotros, hacia afuera, para que os ayuden a comprender problemas actuales. Ahora bien, esto no significa que tendréis necesariamente una avalancha de información reencarnatoria, un reconocimiento instantáneamente intuitivo de vidas pasadas, ni tampoco que vayáis a experimentar la intromisión de información. Lo que significa es que esta información aparece automáticamente en vuestra vida de manera íntima, aunque alojada en el marco de vuestras propias comprensiones, y a veces pasa incluso inadvertidamente por vuestros pensamientos conscientes. Muchos artistas, sin saberlo, pintan retratos de sus yoes simultáneos. Muchas madres se sienten a veces más jóvenes que sus hijos, o los llaman con varios nombres distintos. El impulso de intentar una actividad que no habéis intentado antes puede ser en realidad un mensaje de otras partes de vuestro ser. Sencillamente, no existe el tiempo tal como lo entendéis, sino solo un presente en el que todas las cosas suceden. Hay milagros de información condensada dentro de las mismas células, milagros que los científicos no pueden percibir, ya que están más allá del alcance de los instrumentos físicos. A su modo, la comprensión celular abarca un vasto reconocimiento de las probabilidades, en vuestros términos, y funciona con veloces manipulaciones en las que se afrontan estas probabilidades y se reacciona ante ellas, y por tanto se las altera. La mente consciente enfocada físicamente en vuestro presente no puede tratar estas asombrosas probabilidades y mantener a la vez un sentido de identidad, a pesar de que en vuestros pensamientos diarios hay indicios conscientes que son representaciones psicológicas de este tipo de conocimiento. No soléis confiar en vuestra imaginación, al considerar que trata con fenómenos que no se pueden considerar como hechos. Por tanto, dais forma artificialmente a una situación en la que debéis elaborar indicios globales. Si por ejemplo sois demasiado imaginativos, quizá no seáis muy capaces de tratar adecuadamente con la vida física. Pero esto solo ocurre en el medio cultural en el que os movéis actualmente. En un principio, según vuestro concepto del tiempo, fue precisamente la imaginación lo que os diferenció de otras criaturas, y os permitió dar forma en vuestra mente a realidades que, posteriormente, pudisteis exteriorizar. Pero ahora desconfiáis tanto de la imaginación que no comprendéis las grandes pistas que os ofrece, tanto para la solución de problemas como para la expresión creativa. Muchos recuerdos reencarnatorios válidos os llegan como imágenes mentales, pero no confiáis en ellas. No obstante, buena parte de vuestros problemas podrían solucionarse fácilmente con solo utilizar vuestra imaginación. A menudo la empleáis inadvertidamente para prolongar circunstancias negativas, pues pensáis en todas las cosas que podríais hacer mal. En cambio, podríais emplearla muy constructivamente, alterando el pasado, el presente y el futuro. Para hacerlo, en el presente, imaginad libremente una situación en la que sois felices. En un principio, vuestras imágenes mentales os parecerán tontas. Si alguien es viejo y pobre y está solo, le parecerá muy ridículo verse como si tuviera 20 años, fuera rico y estuviera rodeado de amigos y admiradores. En realidad, si después de realizar este ejercicio tan placentero, miráis a vuestro alrededor y comparáis lo que habéis imaginado con lo que tenéis, es posible que os sintáis peor que antes. Debéis daros cuenta de que este mundo imaginario realmente existe, aunque no en el mundo de los hechos que conocéis. Pero hasta cierto punto, según la libertad con que lo hayáis hecho, un ejercicio así rejuvenecerá automáticamente vuestro cuerpo, mente y espíritu, y empezará a atraer hacia vosotros cualquier equivalente posible dentro del mundo de los hechos que conocéis. Siguiendo con el ejemplo de la edad, os parecerá que sois de una edad determinada, que ésta tiene que ser algo necesariamente importante en vuestra experiencia subjetiva, y que, sea cual sea vuestra edad, no podéis tener la experiencia de tener cualquier otra edad. Sin embargo, en algunas existencias simultáneas sois muy jóvenes, y en otras muy ancianos. Algunas de vuestras células físicas son flamantes, por decirlo así, pues la regeneración de la vida nueva está físicamente dentro de vosotros. Desde vuestro punto de vista, esto es así no solo hasta vuestra muerte, sino incluso después de esta, cuando el cabello y las uñas aún pueden crecer. Así pues,
Identificaos con la nueva energía constantemente viva en vosotros en este presente de vuestro ser, y comprended que en todos los niveles estáis totalmente conectados biológica y psicológicamente con esa identidad más amplia que es la vuestra. Sea cual sea vuestra situación actual, las respuestas residen en vuestras propias aspiraciones y capacidades. A menudo inhibís ciertos aspectos de vuestra experiencia con el fin de emplear otros. Si utilizáis los que tenéis disponibles, automáticamente os liberáis de inhibiciones en otros campos. Puede haber ciertas circunstancias físicas, como los defectos de nacimiento, que no se puedan alterar, de modo que haya que enfocar la experiencia según caminos distintos de los habituales. Pero incluso en estos casos, los talentos y características accesibles abrirán nuevas perspectivas de experiencia y de logro. Cuando utilicéis vuestra imaginación tal como he indicado, hacedlo de una forma divertida, sabiendo que desde un punto de vista realista, puede haber grandes discrepancias entre la imaginación y el hecho. En vuestra realidad, dad eso por sentado. A menudo vuestra imaginación libre, tonta y aparentemente poco realista os aportará soluciones muy prácticas a vuestros problemas, ya que si realizáis adecuadamente el ejercicio automáticamente, os despojaréis de limitaciones que dabais por sentado. Aun cuando no aparezca una solución directa, el rejuvenecimiento por sí mismo os llevará en la dirección correcta. Quien sea una mujer en un matrimonio desdichado, por ejemplo, quizás empiece por imaginarse con un elegante pretendiente. Ahora bien, es posible que no aparezca ningún príncipe azul, pero si realiza el ejercicio adecuadamente, empezará automáticamente a sentirse amada y, por tanto, digna de recibir amor, en lugar de sentirse rechazada, indigna e inferior. El sentimiento de ser amada alterará su realidad y atraerá amor hacia ella. Actuará como si la amaran. Tal vez su esposo vea en ella atributos de lo más agradable y él también cambie. Por otro lado, es posible también que atraiga a otro hombre y ponga fin al matrimonio que ha servido a su propósito en todos los sentidos, al encontrar ahora el impulso y las razones para cambiar. Como vuestra imaginación trasciende el tiempo, es una de las mayores piedras de toque para vuestra identidad. Por supuesto, tenéis que saber distinguir entre el mundo de la imaginación y el mundo físico de los hechos, a fin de poder manejarlo apropiadamente. Pero la realidad física surge de la imaginación, que sigue el sendero de vuestras creencias. En el ejercicio que acabo de dar, empleáis una creencia para lograr un cambio efectivo en cualquier campo, y luego dais libertad a vuestra imaginación para que siga por esa línea. Este ejercicio produce automáticamente algo más, ya que abre la ventana de la percepción y deja entrar al conocimiento y a la experiencia de otras partes del yo. Cuando penetra esta luz y energía, vuestra realidad psicológica la tiñe tal como ocurre cuando los rayos del sol atraviesan un cristal pintado. Esto simplemente significa que la información de otras dimensiones podrá aparecer en forma de una corazonada o una idea repentina, o de alguna solución que ya se te haya ocurrido pero que no hayas puesto en práctica. Habitualmente el conocimiento multidimensional de vuestras células no está conscientemente disponible y éstas no pueden traducirlo a términos psicológicos para vosotros. Pero, bueno, este trabajo con la imaginación actúa como detonante, pues atrae información de otros niveles de vuestra realidad más amplia y la concentra en el problema específico que tengáis entre manos. De este modo aparece en una forma que os resulta comprensible. En sí mismo, el ejercicio altera creativamente las probabilidades, puesto que ya no consideráis el problema como una realidad concreta e inmutable. Se trata de un impulso psicológico y psíquico que altera los mensajes que normalmente enviáis al cuerpo y a su constitución celular. Así estáis manipulando creativamente en diversas capas de experiencia. Tomad el ejemplo de los dos casos que acabo de mencionar. La persona mayor que se imagina joven reactivará, durante este ejercicio, ciertos cambios hormonales y químicos, se hará más joven. Y la mujer que se siente rechazada hace lo mismo cuando se imagina que es querida. Esta práctica también activa dentro del yo todas sus experiencias inconscientes, pero muy válidas, lo cual hace surgir episodios similares por parte de otras vidas simultáneas. En una existencia la persona mayor es joven.
la mujer no querida es en verdad deseada. Estas realidades inconscientes se activan mediante el uso de la imaginación. Cada día es una ventana que da a cada vida.